Muy buenas tardes a todos los maestros, participantes, autoridades, que de una u otra forma, pues los maestros, las autoridades que han hecho el esfuerzo de que este evento sea una realidad, y a todos los participantes por ser la pieza clave en este seminario. Pues el tema que nosotros vamos a tratar en la tarde de hoy es el aborto versus la vida como derecho fundamental. El aborto, crimen o derecho. Es bueno hacer una pequeña reflexión con relación precisamente a este concepto o a esta interrogante. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana, el tema del aborto es un tema muy controversial, y digo que es controversial por los grupos que intervienen en él. Un grupo religioso, católicos e iglesias protestantes, un grupo que se hace llamar como feministas, el campo político que tiene un gran poder en este asunto y que a veces parte de estos grupos pues juegan y tienen una doble moral. ¿Por qué? Porque se da el caso de que muchas veces pues están en contra del aborto cuando asumen un rol político, pero otras veces o por debajo, de manera muy solapada, están a favor del aborto. Entonces, trayendo esto, hay un filósofo del derecho de origen mexicano que se llama Francesco de Agostino, que dice que no es el análisis trascendental donde nos descubrimos a nosotros mismos, sino en aquella dimensión por la cual no alcanzamos a autoanalizarnos, es decir, aquello que permanece opaco a nuestros ojos. Pero cuando nosotros nos vamos más allá, más atrás, nos encontramos con un gran filósofo de nombre Heidegger. Heidegger, cuando se refería a la poiesis, decía que la poiesis no es más que el florecer de la flor. Pero si nos vamos un poquito más allá, en los tiempos de Platón, 300, casi 400 años antes de la era cristiana, Platón, al referirse a lo que era la poiesis, decía que esta no era más que dejar el no ser por el deber ser. Es decir, cuando nosotros analizamos ambas posiciones, ambos pensamientos, incluyendo el de Francesco de Agostino, pues nos damos cuenta que dejan un sentir sumamente delicado y muy especial en cuanto a lo que es ser un verdadero ser humano. Es decir, si dejamos el no ser por el deber ser, como dice Platón, entonces estamos dejando de ser pesimista, de ser inactivo, y entonces cambiamos esa postura por unas actitudes que son proactivas y propositivas. Yo creo en la proactividad, yo creo en la honestidad, yo creo en la moral, yo creo en los principios. Y yo creo que en el caso del aborto nos hace falta subsumirnos estas condiciones. ¿Para qué? Para que ese vacío del ser nosotros podamos llenarlos y ser verdaderamente entonces entes subsumidos en ese campo que se conoce como la parte óntica y ontológica del ser humano. O sea, yo creo que cuando asumamos ese rol o esos roles, entonces habremos dado un verdadero cambio en nuestras vidas, y así pues haríamos una verdadera transformación con el no ser, llevándolo a lo que es el verdadero ser. Se pierde rápido.
una frase, un derecho apartado yace como cuerpo sin vida, irreal y solitario, de un francés que vivió en el siglo XVIII. Es decir, el derecho no puede mantenerse apartado, ¿verdad? Por eso tenemos un derecho comparado. Y un derecho que si, bueno, cuando escuchamos la ponencia de Cristóbal Rodríguez, pues cuántos autores no mencionó aquí, y la mayoría autores que ya han muerto, como el caso de Hans Kelsen, como el caso de Ronald Dworkin, que también lo mencionó, pero que han dejado un verdadero saber en el campo del conocimiento jurídico y de manera muy especial en el campo del derecho constitucional. La palabra aborto es un término latino, abortus, y deriva de la composición de un prefijo y una raíz, ad, privación, y ortus, nacimiento. Entonces su significado sería privación del nacimiento. Como una forma introita para más o menos, antes de entrar en el tema, saber qué es en realidad lo que significa la palabra aborto. Desde un punto de vista médico-legal, un aborto es la interrupción de un embarazo, es decir, aquella interrupción del embarazo que causa la muerte del embrión o el feto en el claustro de la madre o logrando su expulsión. Para el derecho, el aborto se refiere a la interrupción del embarazo en cualquier época de la gestación antes de que el feto llegue a su total desarrollo. El aborto tiene su origen, habla de aquel código de Hammurabi, donde estaba subsumida la ley del talión. Desde ahí viene hablándose del aborto y ¿qué se hacía en esa época? Bueno, pues dice que si un hombre golpea a una hija de un hombre y le causa la pérdida de su fruto que está entre sus entrañas, que es el aborto, entonces pagará 10 ciclos de plata por este hecho. Fíjense que el aborto en aquel momento se pagaba en lo pecuniario, ¿verdad? Ahora se habla hasta en el sentido de que cuando se comete un aborto, pues hay países que lo castigan en base a penas, en base a lo que son sanciones. Tipos de aborto. Aborto espontáneo es aquel aborto que se practica, que se da de manera natural. Por cualquier circunstancia de la vida, una mujer embarazada puede perder su embrión o su feto en aquel momento en que todavía no está dentro de la capacidad de la viabilidad. Está el aborto inducido o provocado, es la interrupción deliberada del embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina. El aborto terapéutico es el aborto realizado cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, realizado cuando el embarazo es producto de una acción delictiva, fundamentalmente violaciones o relaciones incestuosas, y es el aborto inducido y justificado por razones médicas. Países que abordan el aborto desde diferentes concepciones. Estamos haciendo algo que podríamos decir que es una síntesis del tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque este tema es el que nosotros estamos trabajando en el doctorado que estamos haciendo en la Universidad de las Islas Baleares de España. Entonces, no podemos traer todo porque nos llevaría demasiado tiempo. Entonces, así como decía Isiano, estamos haciendo un consomé, la parte más importante de lo que es aborto en contraposición o versus lo que es la vida como derecho fundamental. Entonces, países o algunos países que abordan el aborto desde diferentes concepciones. Por ejemplo, países que permiten el aborto terapéutico. Tenemos Argentina, Perú, Costa Rica, Polonia, Honduras, Trinidad y Tobago, Paraguay, Venezuela.
Países que permiten el aborto terapéutico y en casos de violación e incesto: Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay. El Vaticano, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y República Dominicana son de los países que prohíben el aborto de manera definitiva, es decir, en todas sus variables. No hay causales en estos países y, por lo tanto, en estos países, pues, está prohibido de toda índole. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, le hicieron una pregunta al doctor Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, que si era posible que se modificase la Constitución para que se permitiese el aborto. Cristóbal decía que él entendía, yo creo que no es posible, decía él. Pero cuando nosotros analizamos el artículo 37 de la Constitución Dominicana, ¿qué dice? Que hay vida desde la concepción, es decir, desde la misma concepción hay vida. Entonces, cualquier ley que permita el aborto, yo entiendo que entraría en una contradicción con lo que es la Carta Sustantiva, la Ley de Leyes, en su artículo 37. Por lo tanto, si se da esa contradicción, entonces yo entiendo que ahí se estaría dando lo que se conoce como una antinomia jurídica. Es decir, la Constitución, que establece que hay que respetar la vida desde la misma concepción, y otra normativa que establece que se puede dar en algunas causales. Yo, a mi parecer, entiendo que para que se puedan dar las causales con relación a lo que puede ser el permitir el aborto en la República Dominicana, tendría que modificarse el artículo 37 de la Constitución Dominicana. Y recuerden ustedes que en el año 2014 se promulgó un código en la República Dominicana. Fue el Código Penal de la República Dominicana. 17-2014 para entrar en vigencia el 17 del 2015. Este código fue declarado nulo en ese interín, no precisamente por la materia del aborto. Se declaró nulo por asuntos procedimentales, pero lo que se entendía era que la nulidad, por lo menos en los artículos 107, 108, 109 y de manera muy especial el artículo 110 de ese código, único párrafo, que establece que para asuntos de divorcio pues se iba a crear una ley especial. Solo por ese párrafo debía de entenderse que estaría violentando la Constitución Dominicana. Por lo tanto, la percepción que tiene el doctor Cristóbal Rodríguez, se nos fue Cristóbal, yo no la comparto. Entonces ya dijimos los países donde se prohíbe el aborto. El Salvador, en Honduras y Nicaragua, no solo el aborto es ilegal en todos los casos, sino que las mujeres han recibido más de 30 años de cárcel por haberse realizado esta práctica. En Guatemala y República Dominicana, ambas constituciones protegen el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. El artículo 37, como decíamos anteriormente, de la Constitución Dominicana dice: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Cuba es uno de los países de América Latina que despenalizó la interrupción voluntaria del aborto hasta las 8 semanas de gestación. Si ustedes analizan el caso de Cuba, solo por el sistema que impera allí, pues el poder político no tiene esa fuerza. Entonces, el poder actuar, el poder que ejerce el Estado, pues toma sus propias decisiones. Y la Iglesia tampoco tiene esa fuerza. Tampoco las feministas en ese país tienen ese rigor y ese poder. Por lo tanto, en Cuba, pues simple y llanamente, el derecho al aborto es abierto hasta las, ¿cuántas semanas dijimos? Hasta las 8 semanas.
En el caso de Uruguay se han generado dudas en torno al Código Penal que contradice lo estipulado por la Ley 188.987, la cual en su artículo 2 establece que no puede haber sanciones para el caso que la mujer cumpla con los requisitos por la norma y se realice durante las primeras 12 semanas de gravidez. Sin embargo, el artículo 325 del Código Penal uruguayo indica que la mujer que causare su aborto o lo consintiere será castigada con prisión de 3 a 9 meses. Es el caso que hablamos con anterioridad. Fíjense cómo en Uruguay existen dos normas que se contradicen con relación a lo que es el aborto. Entonces, eso pasaría en la República Dominicana siempre y cuando se cree una ley que traiga consigo el derecho al aborto cuando la Constitución Dominicana en su artículo 37 lo prohíbe de manera tajante. Es un artículo cerrado, eso no amerita explicación, no amerita interpretación, no amerita ponderación alguna. Es decir, no hay vida, o sea, es vida desde la misma concepción. Recientemente, en agosto de 2017, el Tribunal Constitucional chileno falló a favor del aborto en las causales de peligro de la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Es decir, que es reciente. Chile, al igual que República Dominicana, Guatemala, Honduras, también prohibía el aborto en todas sus causales. Estados Unidos, hay un caso muy sonado, Janet Roe versus Wade, 1973. Es como la sentencia del juez Marshall, que también habló el doctor Cristóbal Rodríguez, del 1803, aquel caso con relación al juez Marshall. Pues en el 1973 se crea una decisión por el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, donde queda establecido que en los Estados Unidos se permite el aborto. Y la gran mayoría de los estados hasta esa fecha lo prohibía. Pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, entendiendo en que se violentaban derechos fundamentales, como era la privacidad de la mujer, pues decidió dejar sin efectos esas leyes que tanto eran leyes federales como leyes estatales, y de ahí en adelante entonces se le da el derecho a las mujeres a que puedan intervenir en cuanto a lo que es el aborto, cuando así ellas lo entiendan necesario o pertinente. Ya esa es parte del mismo caso de los Estados Unidos, que ya lo resumimos. Entonces, aborto y derechos humanos. Fíjense, vamos a aplatanarnos en el caso de la República Dominicana. Suponiendo que se cree una ley que choque con la Constitución en la República Dominicana, una ley que apruebe el derecho del aborto a las mujeres, por entender que a la mujer se le están violentando derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la vida. Cuando nosotros analizamos el derecho que tiene la mujer a abortar, pero que la Constitución prohíbe que aborte, estaríamos viendo que en ese caso se daría lo que ya hemos dicho, que se dé un choque o una contradicción de normas, que es lo que ya hemos dicho, que se cree una antinomia jurídica, en este caso una antinomia constitucional por el choque de dos normas que una, dentro de la misma norma constitucional, un precepto dice una cosa y otro precepto dice otra con relación al mismo tema. Entonces, ahí estaríamos dando un choque o dándose una contradicción en cuanto a lo que es la misma Constitución de la República Dominicana. Ahora bien, cuando la Constitución dice en el artículo 37 que se prohíbe el aborto o que se protege la vida desde la misma concepción, pero la misma Constitución establece el derecho a la vida. Entonces, cuando nosotros analizamos los principios que de manera
que de manera clara, preclara, lo ha enarbolado uno de los más grandes exponentes de los principios y que responde al nombre de Robert Alex, un alemán que es un verdadero conocedor del derecho constitucional y que Isiano en su ponencia decía que es un hombre muy conservador, pero este hombre, sus escritos, como es, por ejemplo, la teoría de los derechos fundamentales, han dado el mundo. O sea, es un gran hombre, es un gran profesional del derecho. Y cuando Robert Alex habla de esa colisión de principios, ¿qué se refiere? Bueno, los principios para él son mandatos de optimización. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que se deben de aplicar en el mayor momento o en un momento breve. Se debe de aplicar estos principios cuando están siendo ponderados. Entonces, en el caso de la ponderación, para que ésta sea posible, debemos nosotros de abrazar lo que es el principio de proporcionalidad. Entonces, si existe la ponderación dentro de esos principios, para poder ponderar esos principios, tenemos que abordarlo dentro de lo que es el principio de proporcionalidad. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ahondar, podemos ponderar un principio en la República Dominicana en cuanto a lo que es el aborto y el derecho a la vida? Es decir, ¿prohibimos el aborto o le damos el derecho a la mujer para que tome una decisión con su concebido? ¿Cuál de los dos principios debe de ser ponderado en este caso? Cuando la mujer, por ejemplo, está en juego o en riesgo su vida, pero la Constitución Dominicana dice que es vida desde la misma concepción, o permitimos que mueran los dos. Entonces, en este caso, tenemos que hacer una ponderación para ver cuál de los dos principios, en base al principio de proporcionalidad que habla de manera clara Robert Alex, es el que va a prevalecer, o el aborto a la mujer para salvar la vida, o no permitirle a la mujer el aborto y estaría en riesgo la vida de la propia mujer. Entonces, esa es la parte más clara donde Robert Alex, gran exponente de los principios, como Ronald Dworkin también, norteamericano y que murió en el año 2014 recientemente, pues han hecho un gran aporte en cuanto a lo que son los principios analizados desde la óptica de los mandatos de optimización, sin soslayar lo que es el principio de proporcionalidad que debe de darse en el sentido de que pueda aplicarse lo que es lo que es en realidad el principio como tal, o para que pueda ser ponderado el principio en ese sentido. Es decir, que cuando hablamos de derechos humanos, dice que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado una decisión tomada por el gobierno peruano hace más de 15 años. En el 2001, por ejemplo, Perú no permitió abortar a una mujer después de haberle sido diagnosticado una grave enfermedad a su hijo no nacido. Una joven peruana de 17 años que reclamaba su derecho al aborto después que los médicos de un hospital de Lima diagnosticaran a su hijo anencefalia, una malformación congénita que supone la carencia de parte del cerebro. Ustedes han visto niños que tienen la cabecita sumamente pequeña y otros que tienen la cabeza sumamente grande. Entonces, la verdad es que hay quienes dicen hay que dejar que pare la mujer, no importa. Pero yo me inclino en que debemos de garantizar primero la vida de la mujer cuando está en riesgo. Y hay casos especiales que también están dentro de las causales,
como las que defienden las feministas en la República Dominicana, como son aquellas relaciones incestuosas, es decir, de un padre que embarazó a una menor, de un tío que embarazó a una sobrina, de un abuelo que embarazó a una nieta o de un hermano que embarazó a una hermana, ¿verdad que sí? Entonces, en esos casos, pues yo entiendo que debe de sopesarse el derecho a la mujer para abortar. Hay casos también que son de violaciones. Yo conozco uno en La Vega de un señor, de un padre, que esto sería una relación incestuosa, que violó a 2 de sus 3 niñas y ya la tercera le estaba pasando la mano porque era la próxima víctima. Y no solo que la violó, sino que la embarazó a las 2, una con 13 años y una con 11 años. Entonces, esos son casos tétricos y que el Estado debe de tomar una postura a favor de la mujer. Dice que es la primera vez que el Comité de Derechos Humanos, si me dan un momentito, por favor, se lo vamos a agradecer. Es la primera vez que el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena a un Estado por no permitir el aborto. Esta decisión implica la declaración del aborto como un derecho humano, algo que diversas asociaciones proabortistas en Perú han aplaudido como un paso adelante en el camino de legalizar el aborto en el país. La ONU recomendó al gobierno peruano que indemnizara a esta mujer. El Comité de la ONU ha pasado su declaración en la consideración de que el aborto es un derecho humano y que por tanto el gobierno peruano habría actuado contra los derechos humanos al no permitir que una mujer interrumpiera su embarazo. Es la primera vez que el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena a un Estado por no permitir aborto. Vamos a continuar para aprovechar el tiempo que ya se nos está terminando. Los derechos humanos consagran como derechos de las mujeres el acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluyendo el aborto, arraigados en los estándares internacionales que garantizan el derecho a la vida, la salud, la intimidad y a no ser discriminados. Estos derechos son violados cuando los estados ponen los servicios de aborto inaccesibles para las mujeres que lo necesitan y que los mismos pueden ser responsabilizados por expedir leyes altamente restrictivas en materia de aborto y por no garantizar el acceso al mismo cuando éste es legal. Es decir, que los comités, un promedio de 6 comités importantísimo, no dice que el tiempo se nos agotó, pero por lo menos 30 segundos, y que cada comité de estos nace de un tratado internacional, como lo es, por ejemplo, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, como es el tratado a favor de los niños o en contra de la discriminación racial, entre otros. Cada uno de estos tratados tiene su propio comité. Esto significa que estos comités tienen el derecho, el mismo tratado o la misma convención le da el derecho para la vigilancia de los estados que forman parte de ellos, que son signatarios. Y ellos han determinado que una gran parte de los estados violentan estos tratados internacionales. Por ende, nosotros nos circunscribimos a que en la República Dominicana, sea que se modifique la Constitución Dominicana, que es lo que yo creo más idóneo, se le proteja el derecho a la mujer de tomar una postura con relación al no nacido o al concebido que lleva su vientre, porque es ella la que tiene ese derecho de autodeterminar con relación a lo que tiene dentro de su vientre. Así es que muchísimas gracias.